Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro, bienvenidos otro día más a Ámbar Meta. Y con este punto empezamos ya a meternos en el meollo de la creación. Con la geografía, el culto, los recursos, hemos ido construyendo una buena base. Y ya es hora de dotarla de uno de sus puntos más importantes, de llenar un hueco imprescindible para este mundo: su gente. Este apartado de gentes va a cubrir bastantes temas, y puede llegar a ser muy extenso dependiendo de cuánta profundidad queráis darle. Eso sin contar con que va a influir directamente en los personajes si es que estáis escribiendo una novela, un guión o cualquier relato que los use. Dependiendo de lo vasto y extenso que queráis hacer vuestro mundo, este puede ser posiblemente el apartado más largo de todos, ¿vale? Así que vamos a pararnos un poquito en cada punto, para ver las posibilidades. Creo que tampoco hace falta que os diga la importancia que tienen las razas, las culturas, las gentes en la creación de mundos. Es seguramente algo que muchos de vosotros quizá hayáis empezado ya a escribir. No obstante, con este método vamos a añadir algún par de cosillas más que quizá no se os hayan pasado por la cabeza. De nuevo, vamos a hacernos unas preguntas y con sus respuestas pues vamos construyendo el mundo. ¿Qué razas inteligentes viven en la región? ¿Cuál es la población dominante? ¿Cuáles son las minorías? ¿Existe algún enclave de población? ¿Se llevan bien estos grupos? ¿Y por qué sí o por qué no? ¿Cómo se sienten los pobladores acerca de los extranjeros? ¿Hay clases sociales? ¿Cómo son? ¿Qué tradiciones importantes tienen? ¿Cuáles son las creencias culturales de esta gente? ¿Cómo ven las gentes la vida en comunidad? Vamos allá. Primer punto. ¿Qué razas inteligentes habitan la región? Aquí cada uno puede explayarse como le apetezca. La mayoría de las ficciones suele contar con los humanos como principales, por así decirlo. Hello there. Y luego ya pues con otras especies, algunas inventadas, otras sacadas de raíces mitológicas o de otras ficciones. Elfos, enanos, tiefling, duendes, gnomos... Aquí no tengo que dar muchos ejemplos, la verdad. De sobra seguro los conocéis. El único aporte que podríamos dar aquí es el de distinguir entre las llamadas Low Fantasy y High Fantasy, que se llaman. Dependiendo de tu estilo es normal que haya más razas en un trabajo u otro, siendo la abundancia y la diversidad de estas un rasgo de la High Fantasy. Nosotros vamos a decir que en este mundo de Honua-Wai hay dos razas inteligentes. Por un lado los humanos, típicos, y por otro unos a los que vamos a llamar los Sami-A, una especie de humanoides marítimos. No del todo sirénidos, sino un poco más anfibios. Segundo punto. ¿Cuál es la población dominante en la región? Como hemos dicho antes, en casi todas las fantasías la mayoría suele ser humana. Es bastante típico, sobre todo cuando tomamos realidades cercanas a la nuestra, o inspiración de la Edad Media, o posibles distopías en el futuro. Hay casos como el de Star Wars, por ejemplo, en el que hay mucha más diversidad. Quizá veamos un poco más de humanos en general, pero realmente en cada rincón de la galaxia encontramos razas y especies totalmente distintas, y aparte bastante incorporadas a lo que es la vida normal dentro de la galaxia. No hay más que mirar a la típica escena de taberna de alguna de sus películas y ver la cantidad de diferentes razas. Este es un punto que realmente no tiene por qué existir, pero sí que puede ayudaros a añadir características a vuestras especies. Ya de paso podemos incluir, aunque no es necesario, ¿vale?, distinciones con nosotros mismos. Me refiero a los nombres más que nada, para añadir ese toquecillo de fantasía extra. Ellos, en lugar de referirse a sí mismos como humanos, que perfectamente podrían, vamos a decir que se denominan los Honua-I, que vendría a ser como los habitantes del mundo de agua. El hecho de que los humanos compartan muchos aspectos y nomenclaturas con la vida real es algo que damos por entendido. Es igual que el lenguaje, que aunque no digamos que hablan expresamente castellano o inglés o francés, pues básicamente lo hacen. Tercer punto. ¿Cuáles son las minorías en la población? Todavía centrados en razas y especies, ¿vale? No nos metemos aún en clases sociales o castas. Este es otro de esos puntos que, aparte de darle más vidilla al mundo, puede ayudarte a la hora de buscar tramas e historias. El hecho de que una raza o especie sea la minoría dentro de una región puede llevar a repercusiones. Tendremos que preguntarnos por qué son minoría. ¿Es que acaso son perseguidos o alguna guerra o catástrofe los ha diezmado? ¿O acaso son simplemente pocos o no desean propagarse? Para este mundo pues la minoría va a ser los Sami-A, sin duda. Y ya veremos más adelante el porqué. Cuarto punto. ¿Hay algún enclave de población? Básicamente grupos localizados en un único lugar. Esto quizá lo tengáis también pensado ya de antes, porque también es bastante común el hecho de que X especie viva solamente en una isla, o un continente, una región, o que vivan bajo tierra, o alguna ciudad oculta, y que sean endémicos de allí, ¿vale? Que no haya más de su raza o especie fuera de aquellos lugares. Aquí tened en cuenta que no hablamos de procedencia, hablamos de grupos fijos en lugares fijos. Para mostrar esta diferencia, pues vamos a meternos en Runeterra, en el LoL. Los Yordle, aunque se los vea en otros lugares, viven en un lugar particular, Ciudad de Vandel. Esta es su residencia, tal cual, y ahí viven la gran mayoría. Luego estarían los Bastaya, ¿no?, los furros del LoL,
que al contrario no tienen este lugar fijo donde viven. Están por todos los rincones de Runeterra. Aquí enclaves como tal, pues no va a haber. Aunque bueno, podemos decir que los Samia sí que van a estar un poco desperdigados por las islas menores. ¿El por qué? Pues eso cada uno lo justifica en su historia. Para este mundo yo me imagino a la raza de los Samia como una más antigua a los humanos incluso, y que fueron expulsados de las dos grandes islas. Quinto punto. ¿Se llevan bien entre varias razas? ¿Por qué sí o por qué no? Bastante sencillo de responder. Y que conste que primero nos referimos a relaciones entre distintas especies, no dentro de una misma. Un ejemplo bastante famoso en este sentido lo vemos en Elfos y Enanos en la Tierra Media. La escena del concilio de Elrond nos enseña bastante rápido cómo son las relaciones entre ambos, con las palabras de Gimli. Esto puede ir desde una simple rencilla a una enemistad mortal, o a una gran relación. Lo importante es que tengamos en cuenta el porqué y que seamos consecuentes con nuestras decisiones. Nosotros vamos a decir que las razas de este mundo no se llevan demasiado bien. ¿El porqué? Pues ya hemos dado una pincelada antes. En los albores de la raza de los humanos, los Onuai, estos llegarían en tromba a las dos islas principales y expulsarían a los Samia, que se verían relegados a esas islas menores. Desde el lado de los humanos quizá no haya gran inquina, pero sí que vamos a decir que estos Samia guardan bastante rencor hacia los humanos. Sexto punto. ¿Cómo se sienten en relación a los extranjeros? ¿Y cuál es la diferencia con el punto anterior? En relaciones nos referíamos a sociedades entre especies. En este aspecto nos vamos más a lo individual, a cómo se siente una población cuando llega un extranjero, un individuo, a su aldea o su ciudad, porque puede perfectamente ser distinto a cómo se sienten de manera global. Dos naciones pueden llevarse bien en lo político, pero quizás sus gentes no estén del todo de acuerdo. Quizás lo contrario, quizás se llevaron bien en un pasado, pero ahora están en guerra, y aún así esa buena relación todavía no se ha olvidado del todo. O dos regiones que antes eran una, pero una guerra civil las dividió y por lo tanto todavía hay bastantes similitudes entre sus gentes. Aquí cada cual lo suyo. Séptimo punto. ¿Hay clases sociales? ¿Cómo se comportan? Aquí ya sí que podemos empezar a mezclar, bien sea entre distintas razas o dentro de una misma. Y es un tema que puede variar bastante dependiendo de tradiciones o sistemas de gobierno. Lo más típico es encontrarse con clases altas, clases bajas, ricos, pobres, nobles, esclavos, campesinos. Hay fantasías que van un poco más allá y hacen que, por ejemplo, los adeptos a la magia sean considerados de una clase social muy alta. O por el contrario, que sean perseguidos. Muchas fantasías, sobre todo las que beben de la Edad Media, toman como punto base el sistema feudal, normalmente exagerando también, hay que decir, o sistemas de realeza, con nobles, súbditos, reyes, todos perteneciendo a un escalafón social del que es muy difícil salir, sino casi imposible. Para Suomi vamos a tener una población generalmente igualitaria. Yo creo que les pega un poco más. En Nazak ya sí que cambia un poco la cosa. A ellos quiero darles ese toque de una sociedad un poco más ambiciosa, más estructurada. Y aquí lo de las castas puede surgir sin darle mucho al coco, la verdad. Hemos hablado de los recursos, de la importancia de la pesca y de la madera para hacer los barcos. Por lo tanto, los marineros, clase alta. Los ingenieros que trabajan ese metal mágico, la cazonita, clase alta. Los artesanos, tanto como de barcos o material pesquero o similar, pues clase media. Los jornaleros y mineros del volcán, clase baja. Octavo punto. ¿Qué tradiciones tiene la gente? Imaginaos lo que podemos explayarnos aquí. Evidentemente tradiciones existen en todas las culturas, hay miles y miles de ellas. No vamos a ser tan locos como para ponernos a darnos 1000 ejemplos de posibilidades. Pero lo que sí que me apetece es hablaros de un posible método para crear estas tradiciones. Lo primero, y lo más básico, sería incluir solo tradiciones que vayan a influir en vuestra historia. Es totalmente viable, y divertido también, que creéis una miríada de tradiciones para vuestro pueblo imaginario, pero realmente si no van a tener influencia en la historia, pueden llegar a ser incluso una mala idea. Aquí también os puedo dar un consejo por experiencia propia. Cuando construimos una tradición y una cultura muy rica y muy vasta para nuestro pueblo, lo más probable es que queramos incluirla toda en la historia. Queremos que el lector vea todo lo que hemos creado, que sienta lo mismo que nosotros. Pero corremos el riesgo de caer en la exposición, a tener que contárselo todo al lector y que no ocurra de manera natural en la historia. Y también de que tanta exposición opaque la trama principal, que deje de fluir. De ahí mi consejo de centrarnos solo en tradiciones y normas culturales que vayan a aparecer en nuestra historia,
o que vayan a influir en nuestros personajes. Independientemente de cuán vasto vaya a ser vuestro lore, lo mejor siempre es que aparezca de manera natural. Aquí nos meteríamos ya más en temas de consejos de escritura y no de creación de mundos, pero es algo que hay que tener en cuenta siempre. Noveno punto. ¿Qué creencias culturales tiene la gente? Y no nos referimos en este punto a creencias mágicas, ¿vale? Esas tienen su apartado. Nos referimos a la cultura y la tradición más ligada al folclore de la gente. Fiestas populares, cuentos de antes de dormir, historias de viejas, leyendas urbanas, supersticiones... Es verdad que muchas pueden ir ligadas a temas religiosos o mágicos. Nosotros mismos tenemos un montón de festejos y costumbres alrededor de los santos, o fechas ligadas a la cristiandad, que empezaron por motivos religiosos y con el paso del tiempo han cambiado un poquillo, ¿no? Estas creencias ayudan mucho a la hora de darle carácter a la población que estemos construyendo. Seguro que alguna vez habéis visto alguna costumbre o tradición de otro país y habéis pensado que estaban como cabras. A esto añadimos las ya conocidas, como los gatos negros que se cruzan, las uvas en Nochevieja, el no pasar bajo escaleras abiertas, no pasar la sal de mano en mano. Son costumbres menores, pero interesantes. E importante también saber el cómo surgen. El ejemplo de la sal. Podría ser que el origen nos venga de Roma. Antiguamente la sal era muy preciada. Cobrar el salario viene de ahí, de cobrar en sal con la que se cocinaba, se curaba, se conservaban alimentos. Por lo tanto, el hecho de que la sal se cayese o se desperdiciase pues era bastante malo. De ahí el hecho de tener cuidado y no pasarla de mano en mano, sino de dejarla cuidadosamente en la mesa. Otros dicen también que derramar la